Bueno, ustedes conocieron la noticia que vincula a los residentes del Garrahan, donde el gobierno decidió cerrar la residencia de pediatría de Garrahan. Ustedes se acuerdan que uno de los conflictos del Garrahan, no era el único, uno de los conflictos del Garrahan lo tenían los residentes, por el salario miserable que estaban cobrando, ¿no? Todas las movilizaciones que se hicieron. En algún momento el gobierno intentó mejorar el salario de los residentes, pero era un conflicto que tenían residentes, que tenían enfermeros, que tenían médicos, administrativos, instrumentadores, no instrumentistas. Pero todo se empezó a visibilizar por el problema de la residencia y sus salarios. Bueno, el gobierno ahora lo cerró. ¿Cómo? Sí, fue por más. Fue por más y lo cerró. Ya no van a ser más residentes, sino que van a ser becarios, una especie de beca les van a dar. El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país. Lo hizo por la puerta de atrás. Les estoy leyendo precisamente un comunicado de residencia pediátrica de Garrahan. Y los transformó en una beca precarizada. ¿Qué significa esto? Escuchen con atención. Que los residentes van a dejar de cobrar un sueldo en blanco, que los residentes van a dejar de tener obra social, que los residentes van a dejar de tener aportes jubilatorios, que van a dejar de tener aguinaldo, que van a dejar de tener licencias, que van a dejar de tener antigüedad y van a recibir un estipendio, que no es salario, un pago mínimo. No hay derechos laborales ninguno. O sea, que no solo que la discusión era por mejorarles el salario, sino que ahora, de alguna manera, los echaron y les dieron una beca. Alguien, por favor, me ayuda a encontrar las palabras para no tener que decir que nos gobiernan seres horribles, que les importa nada la vida del otro, nada. Yo no encuentro palabras. Estoy desde la mañana tratando de encontrar alguna forma de describirle para no caer en un insulto barato, que además no corresponde, de cómo describir a la gente que es capaz de hacer esto. Otra vez tenemos que volver a decirle al gobierno, aunque no lo escucha. Y no lo escucha no porque sea sordo. Este gobierno no es sordo, ¿eh? Este gobierno escucha lo que quiere. Y lo que no. 354.300 niñas y niñas de todo el país fueron atendidos en el Garrahan en el 2024. 354.300. Y este gobierno quiere recortarlo. Tengo el detalle, provincia por provincia, después se los voy a dar. Ahora, no solamente alcanza con decir que es una política económica de ajuste, que es una política económica que, ciertamente dañina para los intereses del país, para la salud pública. Es una política donde tenés que ser bastante particular para llevarla adelante, ¿no? No tienen hijos en este gobierno, o nunca tuvieron la mínima necesidad. Yo les digo la verdad que es indignante, la verdad que hay que ser muy mal parido para seguir recortando sobre el Garrahan. Discúlpenme, no encuentro las palabras. Fuera de micrófono diría un montón de cosas sin argumento, sin conceptualización, pero fueron a protestar porque no les alcanza el salario. El chanta de Adorni dijo que en realidad el problema no era con los médicos, el problema no era con los residentes, ¿se acuerdan? Dijo, el problema es con los administradores que son todos ñoquis. Y ahora resulta que evidentemente el problema era con los residentes porque ya no son más residentes. ¿No puede actuar la justicia en esto?
¿Puede la dirigencia política toda abrazarse al Garrahan? Porque es emblemático lo que están pasando. Nos están destruyendo la democracia por goteo y lo miramos por la ventana. Estamos gobernados por seres muy particulares, con una insensibilidad, una falta de empatía digna de gobiernos que son capaces de hacer cualquier cosa. Pero no se quedaron solo con este recorte brutal en el Garrahan, casi demostrándole el gobierno que les ganó la pulseada. Sino que además, el gobierno eliminó el subsidio histórico y la fundación de hemofilia quedó al borde del cierre. La fundación de hemofilia, que es pionera en el mundo, escuchen, es pionera en el mundo en la investigación de la patología, que no dispone de una cura. Le sacaron entre el 50 y el 70% de su financiación. Esto es directamente atentar contra la vida de los pacientes. Y quiero leerles otra vez esta introducción, porque esta introducción que le estoy leyendo es de un título hoy del diario La Nación. La Nación. La fundación de la hemofilia es pionera en el mundo en la investigación de la patología que no tiene cura. Le recortaron entre el 50 y el 70%. Están a punto de cerrar. Es la única institución de hemofilia que existe en el país. Atiende a 4.800 pacientes. Tiene 80 años de historia. Y esta gente que nos gobierna, a la que no le encuentro calificativo, les quita el subsidio. ¿Cuánta plata es? Ahora un ratito durante el programa se los voy a decir. ¿Cuánta plata es? Primero, aunque sea poca o mucha, tiene que ser prioridad siempre la salud de una nación. Y hablo de la salud de quienes habitan el territorio argentino. Sea poco o sea mucho, es realmente incomprensible. Entonces van por las personas que están enfermas de cáncer y le sacan los medicamentos. Van por las personas que precisamente tienen esta patología de la hemofilia. Van por la salud de nuestros pibes cuando recortan el Garrahan. Y les agrego, dejaron a 48.000 pacientes de VIH sin medicamentos. Recién. 48.000 personas van a quedarse sin medicamentos contra el SIDA. ¿Por qué? Porque están por debajo del presupuesto del 2023. ¿Alguien puede seguir votando a esta gente? No me importa. No tenés por qué padecer ninguna enfermedad para entender que esto es de una crueldad. Siguen aumentando los casos de HIV en la Argentina. Siguen aumentando los casos de hepatitis virales. Y el recorte continúa. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál va a ser el límite que este gobierno tiene? Porque le tengo que sumar la quita de medicamentos. Hay todo un listado de los recortes que hicieron en salud, que no es ni más ni menos que el reflejo de un gobierno que parece que no necesita ninguna otra metodología más que la represión, y además de la represión, recortarte los derechos a la salud. No sé, a ver si nos morimos todos tempranito. El gasto estatal en salud lo recortaron el 27%, despidieron a más de 31.000 trabajadores de la salud, eliminaron y financiaron numerosos programas sanitarios, entre ellos el Plan ENIA, que es el de prevención del embarazo en los adolescentes. El recorte casi del 80% a todo lo que tiene que ver con SIDA, hepatitis y tuberculosis. Cerraron el Instituto Nacional del Cáncer. Faltan analgésicos en los hospitales, como morfina y metadona.
En el hospital de clínicas tuvieron que interrumpir el 40% de sus cirugías porque no tienen las condiciones para internar a los pacientes, ni en el preoperatorio ni en el postoperatorio. El PAMI le sacó los medicamentos gratuitos a los jubilados. Por supuesto congelaron las vacantes, los salarios. Hay vacantes sin cubrir en muchísimos hospitales porque tenés que estar 18, 20 horas y cobras un sueldo miserable. Y en el último año y medio renunciaron más de 200 profesionales. Bueno, ¿cómo se sale de esto? No sé cómo se sale de esto. Porque es como se sale de una política que ya conocemos y que no puede ser, que nunca se aplicó con tanta crueldad, y no puede ser que no se reaccione ante esto. Yo ya empiezo a creer que, no sé, no me quiero exceder, porque después mucha gente me dice, vos te enojás, vos parecés muy fanático, vos entonces no da ganas de escucharte, bueno, qué sé yo, pongan música, pero es difícil poder transitar esto desde cierta tranquilidad, desde cierto equilibrio, porque tenemos que reaccionar como sociedad, tenemos que reaccionar en algún momento como sociedad. Es indignante, y lo ves a Caputo y se ríe en las charlas estas de grandes empresarios. Se llevaron 47.000 millones de dólares Caputo con Macri. Y con Sturzenegger un tantito antes, se fugaron 47.000 millones de dólares y ahora me vienen a recortar. Me vienen a recortar el 75% de los medicamentos a la gente que tiene SIDA. O me vienen a recortar los medicamentos oncológicos. O me vienen a recortar... Se fugaron 47.000 millones de dólares. Hicieron una estafa bestial con una criptomoneda. Se llevan al oro afuera en camiones. Y nos vienen a decir que el problema de la Argentina es que el Garrahan gasta mucho. Ahora, ya llega un momento en donde uno, ¿no? Uno ya dice, bueno, qué sé yo, si nosotros no reaccionamos también. Qué sé yo creo que lo que viene va a ser muy difícil, pero lo que viene exige, y hago un paralelismo con algo que fue noticia en todos lados, que fue la nota, la extraordinaria nota que le hizo el gato a Carlos Melconian ayer en C5N. Realmente me pareció muy buena y me parece que es necesario que todos los medios, los nuestros también, cuando digo los nuestros, digo del campo nacional y popular, le abran el escenario a aquellos que no piensan como uno, para ampliar las discusiones. Yo eso lo celebro, me parece que la nota fue muy buena. Ahora, sinceramente, que Melconian me venga a explicar cómo va la Argentina. ¿Será por eso que nunca salimos del nudo en el que estamos y tenemos presidentes como Milei? O sea, el rol del periodismo es entrevistar, por eso celebro la nota. En estos tiempos hay que abrir las discusiones, por supuesto, por eso celebro la nota. Ahora resulta que como Caputo me explica y Sturzenegger me explica de qué va la Argentina, dos personas que debieran estar dando explicación en la justicia, resulta que Melconian no se pone ni colorado. El hombre que fue parte de la denuncia de los fondos buitre en la Argentina. O sea, Melconian fue ante el juez Griesa, ¿se acuerdan del gobierno de Cristina? Fue con el juez Griesa a denunciar a nuestro país por unos bonos que tenía, por 770.000 dólares eran los bonos. Fue a Griesa y le dijo, sí, yo como argentino me sumo y voy a denunciar a mi país. El mismo Melconian que fue presidente del Banco Nación de Macri, nos explicaba ayer hacia dónde va el país. El mismo que obtuvo 170.000 dólares en títulos públicos a partir de la bicicleta financiera del 2001, que terminó con 36 muertos. El mismo que estaba en la gerencia de investigaciones económicas y la sugerencia en el proceso de legalización, en la estatización de la deuda externa privada, con Cavallo. Entonces, nuestro rol desde el periodismo es eso, por supuesto, para que ustedes puedan escuchar todas las voces. Ahora, si la verdad, si el camino, si los que nos van a ayudar a pensar la Argentina son los mismos que ayudaron a hundirla, y después, ay, ¿cómo llegó Milei? Y bueno, ¿cómo llegó Milei? Bueno, entonces, en el medio de este recorte brutal, a nosotros nos explican de qué va la cosa los Caputo, los Sturzenegger, los Bullrich, los Melconian, todos eso, ¿no? Es como Videla hablando de democracia, más o menos. Más o menos. Pero bueno, así estamos. Cada vez estoy más convencido
que lo que no resolvamos en la calle no se va a resolver en los palacios. Que esta canción